Nuevamente los ases vuelven a cobrar protagonismo en este maravilloso juego, como vais a ver a continuación. Entonces necesitaré para ello la ayuda de un espectador. ¿Sí? Dime. Coge la carta que quieras, por donde quieras, la miras y la recuerdas. Es importante que la recuerdes. Vale. ¿La recordarás? Sí. ¿Sí? Bien. Párame donde quieras. Vale. Ahí. Perfecto. Es tu carta, ¿verdad? Sí. Bien. Mezclamos, tiqui tiqui tiqui, perdiéndola bien por ahí, ¿vale? Entonces, ¿tu carta es esta? No. No. Y tampoco es esta, me imagino. No, tampoco. Vale, bueno, podría ser, pero para asegurarnos. Bien, pues entonces ahora simplemente los 4 ases son los que van a encontrar tu carta. Ajá. Que puede ser. O a lo mejor no. Pero bueno, en cualquier caso van a ser el as de trébol, Ajá. el as de corazones, Sí. el as de picas Sí. y el as de Diamantes. diamantes o rombos, que hay gente que le dice... Ajá. Bueno, pero eso es cuestión de costumbre. Bien. Fíjate que voy a poner aquí los ases. Ajá. Y los voy a tapar con mi mano. De la siguiente manera. Hasta aquí nada nuevo. Simplemente tapo los ases. Y voy a conseguir que el as del mismo palo que tu carta, es decir, si tu carta es de picas, pues con el as de picas. Si tu carta es de rombos, con el as de rombos. Bien. Pues voy a conseguir que el as del mismo palo que tu carta se dé la vuelta. Va a ser maravilloso, fíjate. Ya está, ya se da la vuelta. Claro, se han dado la vuelta a todos, ¿no? Pero yo me refiero a esto, ¿no? ¿Cuál es el palo de tu carta? Solo el palo, no la carta, el palo. Trébol. Trébol. O sea que sería todo un misterio si el as de trébol, mira, se ha dado la vuelta. Ah, mira. Corazones, picas y rombos. Qué listo la Ahí verdad. está. Claro, los ases son muy listos. Pero también es cierto que cogiste una carta. Ajá. Y que aquí, el mazo de cartas, el resto del mazo, que no se ha tocado para nada, extendemos y mira, hay una carta vuelta. ¿Serías tan amable, por favor, de nombrar tu carta? La J de trébol. No puede ser, ¿te imaginas? Sí. ¿Y si no es la J de trébol? ¿Qué hacemos? Bueno. Hay un problema y pensarás que es el cachondeo del juego, pero esta carta no es la J de trébol. ¿Qué carta es, pues? Es complicado, a ver cómo... Bueno, yo ya lo siento, pretendía que fuera la J de trébol, pero resulta que esta es el as de trébol y donde debería estar el as de trébol está la J de trébol. Ahora sí. Mira. ¡Uf, qué susto! ¡Ay! Mira. ¡Qué susto! Por lo menos el juego ha tenido un bonito.